que se reunía el primer día de la semana, o sea que el domingo. Y nosotros también estamos hoy reuniéndonos en este día para alabar a Dios, para escudriñar la palabra de Dios. El tema en este día está basado en Juan capítulo 3, del 1 al 7, Jesús y Nicodemo. El tema es Jesús y Nicodemo. Repite conmigo. El tema es Jesús y Nicodemo. Muy bien. Vamos a leer, dice así, San Juan capítulo 3, del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a leer versos 6 y 7 en voz alta todos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo se hizo famoso hasta el día de hoy, solo por visitar a Jesús una noche. Y este Nicodemo, ¿usted sabe qué era Nicodemo? ¿Nicodemo qué era? Fariseo. Los saduceos y los fariseos estaban dentro de los líderes de la religión judía. Entonces un fariseo era de los mejores religiosos que habían en esa época. Era un gran religioso. Los sacerdotes, según el Antiguo Testamento, eran de la tribu de Leví. Pero cuando llega el tiempo de Jesús, los sacerdotes ya no eran los levitas. ¿Qué había pasado? Ya no eran los levitas los sacerdotes. Los levitas eran los que tenían que encargarse todo lo que era del ministerio: la alabanza, la adoración, la música y el sacerdocio. Pero cuando llega Jesús, los levitas ya no estaban. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había pasado? ¿Usted sabe qué había pasado? Jesús ya no encuentra a los levitas. Ahora son los saduceos y los fariseos. ¿Por qué? Porque Babilonia había invadido Israel y los había dispersado. Luego, 200 años antes de Jesucristo, un rey asirio invadió Israel y trató de destruir todo lo que era la religión y la palabra de Dios en Israel. Y entonces este se llamaba Antíoco Epífanes. Y totalmente trató de destruir lo que es la palabra de Dios, la ley en el pueblo de Israel. Y entonces, ahí en esta época se levantaron los saduceos y los fariseos para intentar de guardar la ley y tratar de seguir adorando a Dios. Entonces, uno de las mejores religiones que había en ese momento, uno de los mejores movimientos que había, eran los fariseos. Y este hombre Nicodemo era fariseo. Y dice que no era cualquier fariseo, sino que era un principal entre los judíos. Según el verso 10, era un maestro. Dice: respondió Nicodemo
En el verso 9 respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? En el verso 10 respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Nicodemo era maestro de Israel. Para ser maestro de Israel, tenían que saber casi de memoria los 5 primeros libros, que le llamaban los judíos, le llaman hasta el día de hoy el Pentateuco. Entonces, Nicodemo sabía casi de memoria los 5 primeros libros. Era maestro de Israel. Sabía la ley. Y sabía muchas otras cosas más. Entonces era un gran maestro en Israel. ¿Y Jesús? ¿Y quién era Jesús? ¿O quién es Jesús? Se estaban encontrando entonces en esta noche entre 2 grandes maestros. Se estaban encontrando entre 2 grandes maestros. Ahora, ¿por qué de noche? ¿Por qué no en el día? Un fariseo se creía superior que un nazareno. Entonces los fariseos oficialmente eran los reconocidos líderes de la religión judía y los reconocidos maestros de la religión judía. Entonces los fariseos se creían superiores. Ahora, Nicodemo tenía un gran interés espiritual. Quería entrevistarse con Jesús, pero tenía una forma de ser, tenía una vestimenta, una forma de ser. Bien. Y la gente ya lo conocía por ser maestro. Entonces, iba a dar mucho que hablar si la gente lo veía visitando a Jesús. Para evitar las críticas, para evitar el qué dirán, se va en la noche, a escondidas. Porque los fariseos y los saduceos oficialmente no estaban respaldando el ministerio de Jesús. Al contrario, muchos de ellos estaban en contra del ministerio del Señor Jesús. Llega de noche es posible que le movió un interés espiritual. Creo que el primero habla es Nicodemo, ¿no? Nicodemo, vino, verso 2, a Jesús de noche y le dijo, ¿qué pasa con Nicodemo? Creo que no saludó, ¿no? Ni saludó Nicodemo. Bueno, se supone que se saludaron, no es muy importante, pero lo primero que dice Nicodemo, Rabí, le reconoce a Jesús como maestro también. Eso, oficialmente no quería reconocer a Jesús como Rabí, como maestro. Pero Nicodemo sí, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoce que Jesús ha sido enviado de Dios y que tiene el respaldo de Dios en lo que Jesús está haciendo. Entonces, Nicodemo prepara el terreno para hablar sobre muchas inquietudes que tiene. Seguramente sobre la ley, sobre la teología, sobre Dios, sobre muchas cosas. Prepara el terreno. Pero Jesús va al grano. Jesús no quiere, en algunas oportunidades Jesús no quiere entrar a discusión. Porque muchas veces la discusión a veces no nos lleva a ningún camino. Cuando usted está predicando a alguien, evangelizando, y si se empieza discutiendo, a veces la persona por orgullo se quiere defender y aunque no sabe, va a aparentar que sabe por ganar una discusión. Entonces Jesús va de frente a la necesidad de Nicodemo y le dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. ¿Por qué Jesús habla así en algunas oportunidades? De cierto. ¿Qué es lo que está diciendo? En versión popular del día de hoy.
desierto suena muy ceremonioso, ¿no? Parece que está diciendo que en el desierto. ¿Qué significa? En verdad, verdaderamente, realmente, como algunos dicen, verdadcito. En verdad. Ahora, cuando Jesús no tiene por qué decir eso, porque Jesús nunca mintió. Lo que Jesús dice siempre ha sido verdad y siempre es verdad. Jesús nunca mintió. Pero lo hace para recalcar, para que Él se acuerde que esto lo que le está diciendo es una gran verdad espiritual. Solamente para recalcar que lo que Jesús está diciendo es una gran verdad espiritual. Ciertamente te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El mensaje de Jesús es directo, va de acuerdo a la necesidad de cada persona. Jesús sabe la necesidad de cada persona. Antes de hablar de muchas cosas a un hombre que conoce los 5 primeros libros de la Biblia y que es maestro de religión, Jesús le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es posible entonces que una persona que conoce algo de la Biblia no pueda entrar al reino de Dios, que conociendo ciertos conocimientos de las cosas de la Biblia, de las cosas de la ley, ¿es posible que no pueda entrar al reino de Dios? Parece que sí es posible. Eso sucedía con Nicodemo. Era un gran maestro, pero no había entrado al reino de Dios. Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Le habla del nuevo nacimiento. Jesús le habló a la samaritana y le dijo, es necesario que recibas el agua de vida. Jesús le ofreció a la samaritana el agua de vida. Y Jesús le pedía a la samaritana, como tenía un cántaro que podía sacar el agua, Jesús le dice: dame de beber de esa agua física, lo necesito. Y Jesús le dice: pero yo tengo un agua que vale más que esta. Y en esta oportunidad entonces Jesús va de frente: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende, a pesar que era un maestro de religión. Nicodemo no entiende y dice: ¿cómo es posible otra vez entrar al vientre de la madre y nacer? Nicodemo entiende desde el punto de vista físico, material. Y hay personas que cuando les hablamos de Dios quieren entender todo desde el punto de vista físico, material. Y Jesús nos muestra en este pasaje que el reino de Dios no es solamente físico y material. Dios usa las cosas físicas y materiales y nos va a llevar al mundo espiritual. El reino de Dios no es material. Hay muchos que vienen a Dios y se acercan a Jesús por sanidad. Tienen una necesidad física, tienen una enfermedad. Otros porque no tienen trabajo, otros porque tienen necesidades económicas, otros porque tienen circunstancias, dificultades dentro de sus familias o sus hogares, hay conflictos. Entonces tienen una necesidad física y buscan a Dios. Pero el reino de Dios va más allá que esto. No es solamente el aspecto físico.
Vamos a avanzar un poquito para ver Juan 18:36. Juan 18:36. Más adelante, capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Qué significa eso? Los judíos esperaban un Mesías que sea el rey de Israel. ¿Jesús lo era o no lo era? ¿Jesús era ese rey de Israel esperado por los judíos o no lo era? Jesús era el rey, descendía de David, era el rey que debió heredar el reinado de Israel, pero lamentablemente ya no reinaban los reyes de Israel, sino el Imperio Romano ponía reyes a quien ellos querían. Tanto así que los Herodes eran edomitas y ponían a edomitas, ya no a judíos, para gobernar Israel. En ese contexto llega Jesús. Jesús era el que debió ser rey. Lamentablemente, la situación política y social no lo permitió. Pero algo más. Jesús no está interesado en ese reino físico, material. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo. ¿Cuánto gobierna un rey en este mundo? Hasta que muera. Depende, ¿no? 10 años, 20 años, 30. Si lo matan antes, pues muy poco. Y si muere de viejo, pues 50 años, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto gobernó Franco en España? Hay que estudiar un poquito la historia de España. Creo que gobernó más de 40 años. Sí, casi, ¿no? Casi 50. Bueno, tampoco lo sé exactamente. Hay que revisar los libros otra vez. Hay que revisar los libros de Franco. ¿Cuánto entonces? Así demore 50, 60 años, entonces es un tiempo corto. En realidad es un tiempo limitado. Jesús no vino a ser rey en un tiempo limitado. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué pasaría? ¿Quiénes son sus servidores? Está hablando aquí. ¿Quiénes son sus servidores? Que pelearían por él. Sus ángeles. ¿Y los ángeles saben pelear o no? ¿Saben ganar o no? ¿Quién puede matar a un ángel con una metralleta? ¿O con un tanque? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, está diciendo mi reino no tiene limitaciones, porque este mundo tiene limitaciones. Este mundo físico tiene limitaciones. Este mundo físico nace, crece y se envejece las cosas. Este mundo físico tiene limitaciones. El reino de Dios es un reino espiritual, es un reino real, el reino de los cielos, pero no tiene las limitaciones que tiene el sistema de este mundo. Hay muchos que han entrado a buscar las cosas de Dios por una necesidad física y se quedan en la necesidad física y no entran al reino espiritual. Ahora, no es malo buscar a Dios por una necesidad física, está bien, podemos llegar a Dios por una necesidad física, pero no debemos quedarnos ahí. Nicodemo, a pesar de su conocimiento, había llegado a Dios a entender hasta el mundo físico, pero no había entrado al
hace más fácil el camino aquí cuando dice es necesario nacer de nuevo. Verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se necesita para entrar al reino de Dios nacer de nuevo. ¿Nacer de qué? No, pero ahí según el verso que hemos leído. ¿Nacer de qué? ¿Nacer de nuevo de qué? Dos cosas. Nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios. Y el Espíritu es el mundo espiritual que Jesús está hablando. Existe el mundo espiritual. Pero existe el mundo espiritual de Dios. Y existe el mundo espiritual del otro. ¿Cómo se llama el otro? El diablo. Satanás. Cuando dice, por eso es que el agua del agua, está hablando de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios son dos cosas que caminan juntos. La palabra de Dios te llevará al Espíritu de Dios, te llevará a las cosas de Dios y a la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios te llevará a la palabra. Hemos encontrado casos en Sudamérica donde hay personas que tienen espíritu de engaño. Fingen ser espirituales, pero el espíritu de engaño se ha metido en sus vidas. ¿Por qué? Porque quieren tener experiencias espirituales fuera de la palabra de Dios, fuera del sometimiento a la palabra de Dios, fuera de la obediencia a la palabra de Dios. Y es peligroso. El enemigo también da experiencias espirituales. Por eso, aquí está hablando que hay unidad entre la palabra y el Espíritu de Dios. Es necesario nacer de nuevo, pero someterse a la palabra de Dios. Nacer del agua, de la palabra y del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuándo hemos nacido de la carne nosotros? Cuando nacimos de nuestra mamá. No. Cuando nacimos de papá y mamá, nacimos de carne. ¿Y cuándo hemos nacido del Espíritu? ¿Cuándo? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. No tengan duda. Porque a eso va a llegar Jesús, a decirle a Nicodemo. Verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús dice, yo he venido a hablarles en el lenguaje humano. ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde es Jesús? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Del cielo o del suelo? ¿De dónde? Del cielo, valientemente. Dijo, ¿no? Miren lo que dice. Verso 13. Nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo, dice. Sino que el que descendió del cielo. Entonces, Jesús vino del cielo. Así dice la Biblia. Así lo declaró él. Jesús vino del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, dice. Oh, qué tremendo. ¿Cómo es? ¿Está en la tierra o está en el cielo? Nadie subió al cielo. Jesús es del cielo. Es de arriba. Viene del reino de Dios. Es un ser celestial. Es poderoso. Pero viene y se hace hombre. Y se viste como hombre. ¿Y qué idioma habló? ¿Qué idioma habló?
Habían 3 idiomas importantes, ¿no? No me diga inglés. Quechua tampoco, no me diga, por favor. ¿Qué idioma habló? Arameo. Hebreo. Y posiblemente escuchó, aunque no habló, escuchó el griego en ese tiempo, porque había judíos que sabían el griego. Ahora, este es el momento histórico. Pero Jesús dice, yo vengo del cielo a hablar de cosas celestiales, pero en lenguaje humano, en lenguaje terrenal. Os he dicho cosas terrenales y no crees. ¿Cómo crees si dijera las celestiales? Entonces, ¿qué pasa? Mire, a un maestro de teología decirle que te estoy haciendo el lenguaje más sencillo para que tu cabeza no se infle. Te estoy haciendo el lenguaje más sencillo. Te está diciendo, y tú tienes que creer lo que yo te digo de una forma tan sencilla, porque si no crees las cosas sencillas, entonces ¿cómo vas a entender las cosas profundas, las cosas espirituales? El nuevo nacimiento empieza por creer. El nuevo nacimiento empieza por creer. Y le lleva al verso 16. Mire, gracias a Nicodemo tenemos el verso 16. El mensaje, uno de los versos más importantes de toda la Biblia. ¿Sabía usted, no? San Juan 3:16. Uno de los versos más importantes de la Biblia, que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Jesús le dice, este es el nuevo nacimiento, este es el mensaje. Ese es el mensaje. Ahora, vayamos pensando si Nicodemo nació de nuevo o no nació de nuevo. Porque de tal manera, repita conmigo, ya de memoria, ¿no? ¿Cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. En Cristo, en él, en Cristo. En Jesús está resumida la palabra de Dios. El mensaje importante que Dios tiene para el hombre, en Jesús está resumido. Por eso es importante recibir a Jesús, creer en Jesús. Jesús dijo que Él es la verdad. ¿Usted sabe qué es la verdad? La verdad es filosófica, ¿no? Cuando uno quiere responder. ¿Usted sabe qué es la verdad? ¿Usted puede definir la verdad? Es filosófico definir la verdad. Y Jesús lo personifica, dice, yo soy la verdad. No te hagas bolas en tu cabeza. No te hagas bolas en tu cabeza. Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces, si Él es la verdad, cree en Él, recíbele a Él. Entonces, el nuevo nacimiento empieza creyendo en Jesús. Lo mismo que ya dijo Juan en Juan capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice ahí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa autoridad, significa cualidad, capacidad, ¿no? Les dio capacidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más? Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no tiene que ver con una experiencia meramente física. No, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
no es un nacimiento físico, material, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando creemos en Jesús, que es nuestro Salvador, que es el Mesías, dice la Biblia que somos engendrados de Dios. ¿Quién engendra? ¿La mujer o el hombre? El hombre. Y la mujer concibe. Entonces, ese es el nacimiento espiritual. Según la palabra de Dios, somos engendrados de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿usted lo entiende eso? Tal vez no lo entienda. Yo tampoco no lo entiendo. Pero por fe lo aceptamos. Hay muchas cosas que no entendemos. Yo no entiendo cómo una semilla de melocotón hace crecer un árbol y ese árbol se pone tan bonito con flores verdes, con hojas verdes y todo, con unos tallos muy lindos. Y luego un día saca flores y luego saca unos frutos y de la tierra va llevando los azúcares y los sabores, ¿no? Y le pone la cascarita al melocotón y luego se pone bien agradable. ¿Usted entiende eso? Pero cuando nos gusta, lo compramos y lo comemos, aunque no lo entendemos, lo disfrutamos. Así es la salvación. Así es el reino de Dios. Tal vez usted no lo entiende todo. Nicodemo no lo entendía todo y por eso viene a Jesús, a pesar de ser un maestro de los libros de la Biblia. Viene a Jesús porque sabe que algo está incompleto. Sabe en lo profundo de su ser que hay vacíos. Y viene a Jesús. Y Jesús le dice de frente, no vamos a discutir Nicodemo porque tal vez tú piensas que tenemos toda una noche para discutir. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y ¡pum! Le llega el mensaje. Es necesario nacer de nuevo. Hemos visto Juan 3:16. Miren lo que dice a partir del 17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a Jesús para que el mundo sea condenado. Dice esta parte de la Biblia. Porque el mundo ya está condenado. No necesita. Porque hay algunos que dicen, mire, si usted le predica a Jesús y lo rechaza a Jesús, en ese momento la persona se condena. Entonces, es como que Dios lo quiere aplastar a las personas y lo quiere seguir empujando a la condenación. Según la Biblia, Jesús vino porque la humanidad ya está condenada en sus pecados. Ahora, ¿qué pasa si una persona se está ahogando en el mar? Le mandas una lancha salvavidas y la persona no quiere subirse. ¿Se ahoga? Se ahoga. La persona se está ahogando y no le mandas la lancha salvavidas. ¿Qué pasa? También se ahoga. Pero si le mandas la lancha salvavidas, le das la oportunidad de salvarse. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios da oportunidad al hombre a través de Jesús para darle una oportunidad de salvación. No lo manda para condenar. Verso 18. El que en él cree, ¿en quién? En Jesús. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, tiempo pasado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora Jesús está haciendo otra figura ya en cuanto a la salvación y en cuanto al reino de Dios. Ahora usa la palabra luz. La Biblia, la palabra también significa luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Ahora Jesús
está usando otra figura. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? Jesús vino al mundo. La palabra de Dios hecho carne. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por eso hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia. Por eso hay mucha gente que no quiere oír la palabra, la predicación de la palabra de Dios. No quiere la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque le gustan las malas obras. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, menosprecia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que su conciencia no le acuse, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso se aleja de la luz. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que ama la justicia de Dios, entonces no tiene que temer, se acerca a la palabra de verdad. Muy bien. Jesús le está llevando a Nicodemo, le está llevando al tema principal. Ese es el tema principal de la Biblia. La importancia de creer en Jesús, la importancia de recibir a Jesús, creer que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Ahí está la clave. Hay un misionero Cruz del Monte que tenía programas radiales en Sudamérica. Escuché en HCJB también, en la emisora de Ecuador. Este misionero hizo un canto y bueno, tratamos de hacer más sencillo el mensaje para que la gente lo entienda. Y yo escuché este canto en varias oportunidades, casi en todas sus predicaciones que él tenía, le ponían en su mensaje radial, casi siempre anteponía este canto. Y él decía, en su canto él lo compuso, Cruz del Monte. El canto dice así: la fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación en Dios, el fe en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, amarle y servirle por amor. Entonces, en ese canto es tan sencillo, está encerrado la salvación, el nuevo nacimiento. Dice, la fórmula precisa, la fórmula de salvación en Dios. Estar en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, amarle y seguirle y amarle. Amarle y servirle con amor. Entonces, en Jesús es como un embudo. La Biblia, todas las verdades espirituales las encierra, los va llevando hacia Jesús. Si no fuera por Jesús, tal vez no hubiésemos entendido la salvación de Dios. Si no fuera por Jesús, no seríamos salvos, no entenderíamos las verdades espirituales de Dios. Es en Jesús que está encerrado la salvación. Por eso Jesús dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. No hay otro camino. No hay un camino filosófico, no hay un camino religioso que nos puede llevar a Dios. Dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Señor. O sea, aquel que toma otro camino
no llega al Padre, llega a otro lado. Verso 36, ya estamos terminando. Capítulo 3, San Juan, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, la importancia de creer. La importancia de creer. El que cree en el Hijo tiene. No dice, puede ser que tenga vida eterna. No dice que algún día tendrá la vida eterna, sino que en un presente continuo dice que ya tienes la vida eterna. Mire, no dice que tiene que hacer todo lo que la Biblia enseña para tener la vida eterna. No dice eso. No dice que tiene que saberse de memoria los 5 primeros libros, y luego los libros proféticos, los libros poéticos, ¿no? Y luego algunas epístolas del Nuevo Testamento. Si la salvación fuera por conocimiento, se salvarían los inteligentes. Nada más. Los intelectuales, los universitarios y los graduados. Y los demás, condenados. La salvación es por creer en Jesús, aceptar su autoridad, aceptar que Él es el Mesías. Este es el camino para entrar al reino de Dios. Y cuando tú entras al reino de Dios, es posible que entiendas muchas verdades espirituales. Dice que el evangelista Gigi Ávila era un gran deportista. Y un día, cuando estaba estudiando en la universidad, dice que sintió el llamado de Dios a evangelizar. Y tenía un dilema, un problema. Dice, Señor, pero yo necesito terminar mi profesión. Pero llegó un momento que el llamado fue tan fuerte y él predicó un mensaje sencillo. Él predicaba un mensaje sencillo. Él procuró de no ser intelectual, porque él dijo, Dios me llamó para toda la vida. Y si usted escuche sus grabaciones, se va a dar cuenta que su mensaje siempre fue sencillo y cristocéntrico. Siempre habló de sus mensajes de Jesucristo. Esa era su teología. Cristo no se fue a hablar de tanta escatología ni tanta cosa. Procuró llevar un mensaje sencillo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya lo tiene. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El creer de la Biblia es un creer que cambia el pensamiento, es un creer que cambia las acciones. Tampoco es un mero creer. El apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús, dice, la fe sin obras es muerta. La fe salvadora cambia. El día que alguien de corazón, de verdad, se entrega al Señor Jesús, tiene que cambiar. Dios te regala el don de la fe. Mire, ni siquiera eso es tuyo. Cuando uno se arrepiente de corazón. Yo recuerdo una vez que asistí a una iglesia y ahí el predicador dijo, a ver, ¿quiénes todavía no se han entregado a Jesucristo? Mi hermano me había llevado. Mi hermano era más avivado, más avispado que yo. Entonces él me llevó, me dijo, mira, acompáñame a la iglesia. Y entonces el predicador pregunta, ¿quiénes han entregado su vida a Jesucristo? Los que aún no lo han hecho, levanten su mano. Yo levanté mi mano. Y levanté, ya cuando tenía levantado, miró a mi hermano no levantaba su mano. Es un avivado. Bueno, el predicador dice, venga usted para acá adelante. Me hizo repetir la oración. Del
Y sabe que no pasó nada. Por muchos meses no pasó nada. No hubo ningún cambio en mi vida. Es decir, yo no me había entregado. No había tomado la decisión. Repetí la oración del predicador, pero mi corazón estaba cerrado. Pasó unos meses donde yo ya sentí sensibilidad, sentí que la palabra de Dios me hablaba. Entonces un día entregué mi vida a Jesús. Por la radio, estaba yo solo en mi casa. Entregué mi vida a Jesús. Pasó algo, de ahí en adelante pasó algo. Empecé a sentir una fe especial en Dios, en su palabra, temor, interés por estudiar su palabra. De ahí en adelante el deseo de ir a la iglesia y no perderme ninguna reunión. ¿Por qué? Porque esta vez había tomado una decisión de corazón. Por eso el creer que dice ahí no es cualquier creer, es un creer verdadero. ¿Verdaderamente tú crees que Dios envió a Jesús para tu vida? Eso es lo importante. ¿Verdad? ¿Crees que es el Mesías, que es el Salvador? ¿Crees que puede cambiar tu vida? Vamos a orar aquí, vamos a orar. Voy a invitar a las personas. Vamos a orar. La palabra dice que si creemos, podremos ver el reino de Dios. Y antes de orar, yo quisiera preguntarte, ¿tú has experimentado el ver el reino de Dios? Esa es una de las señales de que uno es un hijo de Dios, porque el Señor dice que Él nos está invitando a ser parte de ese reino de los cielos. Y para ser parte de ese reino de los cielos, yo tengo que haberle recibido a Jesús. Y al entrar a ese reino de los cielos, voy a ver el reino de Dios. Y el reino de Dios se ve. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 4, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermanos, si ese Dios nos está invitando en esta mañana a experimentarle a ustedes, amigos que nos están escuchando a través de la página web, también queremos invitarles a que allí donde ustedes estén puedan experimentar, puedan ver el reino de Dios. Y yo les voy a pedir que cerremos nuestros ojos. El reino de Dios lo podemos ver a través de nuestras propias vidas, Dios trabajando en nuestros corazones, Dios tratando con nuestro corazón. Hay una característica que Dios quiere darnos, Dios quiere tratar. Hemos venido del mundo llenos de complejos, de conflictos, y el reino de Dios está trabajando dentro de nosotros a través de la palabra. Dios quiere que entremos a ese reino, que podemos ver la gloria de Dios. Padre, en esta mañana nos ponemos de acuerdo. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Señor, entendemos, Señor, que la importancia de creer en ti para poder entrar al reino de los cielos. Señor, y ahora tú nos conoces, tú sabes quiénes hemos entrado a ese reino de los cielos y quiénes aún no hemos entrado. Señor, yo te pido por aquellos que aún no han entrado, que no tienen esa convicción, tú toques sus corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo toque cada corazón en esta mañana. Señor, reconocemos que sin ti no somos nada, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores, que tú eres el Príncipe de paz. Señor, paséate en este lugar ahora, paséate en cada lugar, toca cada vida en el lugar donde se encuentres, toca, Señor, embarga con tu presencia. Tu Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo, trabaja en cada corazón en esta hora. Llévate, Señor, el orgullo que nos aparta de tu presencia, toda altivez de corazón que impide que podamos ver el reino de Dios. Llévate toda visión borrosa, trae sanidad, trae restauración sobre nuestros corazones.
Llévate el dolor, llévate la tristeza, Padre, que nubla nuestro entendimiento para no comprender quién eres tú y qué haces tú en la vida de cada hombre, de cada mujer que te cree. Señor, aquí estamos. Paséate en este lugar, papá. Paséate en este lugar. Señor, perdónanos si hemos venido ante ti con una actitud incorrecta, de tratar de analizarte, cuando solo debemos recibirte para que tu gloria sea manifestada en cada corazón. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Padre amado. Yo te alabo en esta hora. Y mientras seguimos orando, yo quiero invitar a 6 personas que no habían hecho esta decisión por Cristo. Hoy le puedas tú decir allí en el lugar donde tú te encuentres, puedas hacer esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy he escuchado tu palabra y para mí es nueva, Señor. Y yo, Señor, quiero creer en ti, Jesús. Quiero entender ahora que ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario fue por mí. Y yo, Señor, por fe te recibo en mi corazón en esta mañana. Señor, toma control de mi vida, toma mi mente, mi corazón y hazme una nueva criatura. Hoy, Señor, yo te acepto como mi Señor y yo me declaro hijo o hija tuya. Gracias, Señor. Ora al Padre allí donde tú estás y ahora para aquellos que ya somos hijos de Dios y tal vez tu visión se volvió una visión borrosa y no estabas mirando, no podías ver el reino de Dios con sus milagros, con sus sanidades, con sus provisiones milagrosas. Hoy le podemos decir, Padre, perdónanos, porque permití que la duda, que la incredulidad venga a mi vida. Señor, yo sé que tú eres el Dios proveedor, que tú eres el Dios que multiplica las fuerzas que necesito. Tú eres el que me da la fe para creer cada día, para caminar cada día en tu verdad. Padre mío, gracias. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si yo quisiera en esta mañana tomar el lugar de la persona que iba a orar por las ofrendas, y yo quisiera que podamos orar por las ofrendas y diezmos para el Señor. Esta obra es una obra que se mueve por fe. 3 cosas aprendimos cuando Dios nos llamó a su obra en nuestro centro de preparación: oración, acción y fe. Fe, si eres llamada, Dios te va a proveer. Nos fuimos preparados en una escuela de misiones allí en Perú, y cuando entramos a nuestro primer programa de capacitación todos teníamos dinero, todo, claro, nos habían pagado el salario, algunos pensábamos volver a nuestros trabajos, y los que deseábamos proseguir, como en mi caso, dejé mi empleo después que el Señor hizo un llamado a mi vida a través de una persecución en un campo del país. Y yo quiero que todos se queden aquí, hermanos, no quiero que se movilicen. Hermana Ruth, vuelva a su lugar, salvo que se haga pipí.